Nos encontramos hoy para dialogar con Daniel Enes, asesor, consultor financiero, asesor de la diputada Rosa Muñoz. Ha trabajado fuertemente en lo que es el proyecto que se conoce hasta aquí como de reparación histórica en materia de coparticipación federal de impuestos para la provincia del Chubut. Daniel, gracias por tu participación. Bienvenido a este espacio, en principio, para el canal digital de ADN Sur. Hola Raúl, un abrazo grande para vos y gracias por convocarme a charlar sobre estos temas. ¿Por qué dar una reparación histórica, en principio, en materia de coparticipación? Básicamente, si nos abocamos solamente para lo que es la distribución de federal de impuestos, en el año 1984 vencían 25 años de vigencia de una ley de coparticipación que estuvo vigente hasta justamente el año 1984 y hasta tanto no tratar una nueva ley de coparticipación de manera abierta, se propuso hacer una ley de puente y la provincia del Chubut y todas las provincias cambiaron el esquema de distribución en dos conceptos, en varios conceptos. Uno de los esquemas de distribución era, Nación se llevaba el 48,5 y las provincias el 48,5 y se distribuían los impuestos en función, en una polinómica de 65% en cuanto a la población, 25% inversamente proporcional a los dos lugares más populosos, y el resto en cuanto a necesidades básicas insatisfechas. Entonces, esa polinómica le daba a la provincia del Chubut un índice de 1,96. Ese pacto fiscal que se empieza a trabajar en el año 84, que en realidad se acuerda entre el 84 y el 86, le propone a Alfonsín a algunos, habían mucha resistencia como cualquier norma de coparticipación, y le propone a la provincia de Buenos Aires, al gobernador Armendáriz, y a la provincia del Chubut, al gobernador Biglione, que cedan un poco con el fin de mejorar el esquema de distribución que tenían algunas provincias menos favorecidas y que eran a la vista más pobres, por decirlo de alguna manera. Entonces a la provincia de Buenos Aires le quitan del índice anterior un 22% y a la provincia del Chubut un 20%. Esto después se ratifica por la legislatura, ya Biglione no estaba, en el año 88 seguía siendo presidente Alfonsín, y está vigente desde esa época esa ley de coparticipación, que es la ley 23.548. Ha ido sufriendo algunas modificaciones, porque antes era el 48,5 de todos los presupuestos, de todos los ingresos del Estado, y después el Estado se dio algunas atribuciones presupuestarias o tributarias y asumió otras, y incorporó otras y creó un montón de nuevos impuestos de esa fecha para acá, con lo cual el esquema de distribución entre nación y provincia se fue reduciendo. Entonces, no es 48,5, hoy se estima que es el 30 y pico, 35% o 38% se llevan las provincias y el resto, la parte más grande de la torta, se la lleva el Estado Nacional. Ese perjuicio hizo que la provincia del Chubut pierda ese 20%, a la provincia de Buenos Aires la compensaron en varias ocasiones, en el año 92 con el Fondo del Conurbano Bonaerense, recuperó un montón de esa cesión. Después perdió efecto este Fondo del Conurbano porque se le había puesto un tope que era 650 millones de dólares con la devaluación del 2002. Después, en el año 2017, se hizo un consenso fiscal que le reconoce 4 puntos más de coparticipación a la provincia de Buenos Aires y le da 100.000 gratuitamente, 100.000 millones de pesos de compensación histórica. Ahora, Paralelo a Daniel, esto, sí. antes de seguir en ese relato, en toda esa situación, en todo este tiempo, Chubut no tuvo, digamos, una recomposición parcial como sí lo tuvo. Sí, claro, por eso iba haciendo toda la cronología. Después, en el 2017, se le da esa compensación a la provincia de Buenos Aires y el año pasado asistimos a cómo le quitaban a la ciudad de Buenos Aires, que también había sido favorecida en el año 2016 porque le había multiplicado por 3 la coparticipación por un decreto, o sea, sola firma, un gobierno del mismo color político a un intendente del mismo color político le multiplicó la coparticipación al distrito más rico de la Argentina. Y el año pasado le quitaron parte de esa coparticipación y se la dieron a la provincia de Buenos Aires. Con lo cual,
En estos 33 años de historia de la ley de vigencia de la ley de coparticipación, digamos que la Constitución o la reforma de la Constitución del año 1994 obliga al país a tomar una nueva ley de coparticipación que debería haber entrado en vigencia en el año 96, pero implica que se pongan de acuerdo las 24 jurisdicciones y nación, ¿no? Bueno, la provincia del Chubut a lo largo de toda esta historia nunca tuvo un peso de compensación y además sufre lo que toda la gente cree, porque más que nada a mí me motiva a investigar todo esto, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades, de forma personal, en forma privada, en otros programas tuyos en radio y demás. A mí me motiva la historia, cómo la gente cree que la provincia del Chubut es una provincia rica, y en el concepto de riqueza de generación de producto, que en la economía se mide con el Producto Bruto Geográfico o el Producto Bruto Interno, la provincia de Chubut pareciera que es rica. Pero generalmente le explico a la gente que la riqueza tiene dos planos, un plano material, que es lo que vos tenés, el stock, y el flujo. El producto mide solamente el flujo, el concepto de Producto Interno Bruto, y el stock es otra cuestión, es otro plano. La provincia del Chubut en cuanto al flujo parecería rica porque tiene un flujo, es la sexta economía del país, o sea, de las 24 jurisdicciones en la sexta provincia que más genera recursos o flujo, es la cuarta exportadora, es una de las que genera reservas, divisas netas para el Estado Nacional, aporta en un montón de sentidos. Pero en cuanto al stock, somos la provincia más desfavorecida. ¿Por qué? Porque nuestro stock de trenes es inexistente, nuestro stock de rutas es el más bajo del país, o sea, somos la jurisdicción número 24 en cuanto a rutas asfaltadas, y eso que producimos el principal componente del asfalto, que es el petróleo. Y además somos la provincia que recibe el 23ª, o sea, la anteúltima en cuanto a coparticipación federal de impuestos, y 23ª en cuanto a inversión real directa, un poquito por encima de Tierra del Fuego, que es una provincia mucho más pequeña, con menos habitantes y demás. ¿En cuánto mejorarían los ingresos si avanzara el proyecto, Daniel, digamos, a valores de hoy, por ejemplo, para medir el impacto? Yo evalué, tomando la coparticipación perdida desde el año 88 para acá, a valores, digamos, de cada mes, llevados al dólar de cada momento, que el perjuicio a lo largo de estos 33 años son 2.042 millones de dólares, hasta diciembre del 2020. El perjuicio anual para adelante aproximadamente estaría en los 15.000, 20.000 millones de pesos. O sea, a la provincia del Chubut le significaría un aumento de sus recursos para hacer frente a sus gastos como Estado. Pero la norma tiene varios planos. Un plano es el reconocimiento para adelante, o sea, que la provincia de Chubut tenga un índice de coparticipación del 1.96 para adelante. Con lo cual, esto no le implica un gasto mayoritario, ni le quita, como algunos diputados actuales del país que representan a la provincia de Chubut dicen, no le quita ninguna jurisdicción. Solamente el que debería ceder un poco, estos 20.000 millones de pesos, es el Estado Nacional. Y bien que lo podría hacer porque el mayor beneficiario de todo esto, de toda esta historia que ahora vengo diciendo, es el Estado Nacional. Pero en la ecuación, en los términos económicos, en términos absolutos, es nada para el Estado Nacional. Y después, para la reparación para atrás, por estos 2.042 millones de dólares, o lo que resulte hasta el momento que se sancione la ley, 3 herramientas. Una herramienta es, ejemplo, si decimos que la provincia del Chubut tiene que tener un índice de coparticipación de 1.96 y tiene un índice de coparticipación de 1.50, para decir en términos netos, ¿no? Y aporta el 3,8% del producto, la inversión real directa promedio del año 83 para acá es 1.1. Es muy por debajo del índice de coparticipación vigente, del anterior y de nuestro aporte a la economía nacional. O sea, y está en la posición número 23. Entonces, una de las medidas es el Estado Nacional se obliga a por lo menos los próximos 10 presupuestos a que cada vez que gire el presupuesto de gastos en inversión real directa, que son las obras que se ejecutan por el Estado federal en las provincias, destinar el 1.96 mínimo
para compensar ese déficit de logística o de caminos, rutas e infraestructura que tiene la provincia del Chubut. El segundo reparador es una cancelación de deuda entre el Estado nacional y el Estado provincial, porque la provincia del Chubut no es financiado por ATN o por aportes no reintegrables, sino por créditos que otorga el Estado Nacional a través de distintos organismos, como el ANSES, fondos fiduciarios y demás cuestiones. Estos créditos los asumiría el Estado Nacional, son aproximadamente 20.000 millones de pesos. Alivian la cuestión fiscal de la provincia del Chubut, pero no es un impacto directo para el Estado Nacional porque toma las mismas condiciones de endeudamiento que está tomando hoy con letras y demás cuestiones, por 20.000 millones de pesos. Tengamos en cuenta que el Estado Nacional emitió 260.000 millones de pesos hoy en licitación de letras y demás, o sea, es un 10% Claro, de una licitación. la magnitud para el Estado Nacional es ínfima, digamos, y para la provincia del Chubut implicaría un alivio bastante importante, ¿no? Mencionaba las letras del Tesoro, por ejemplo, y la provincia justamente está saliendo a colocar otro bono por 115 millones de dólares para cancelar parte, por ejemplo, de esas obligaciones, ¿no? Claro, Eh, claro, lo está cancelando con el ANSES, digamos, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Estado Nacional se podría hacer cargo de esto. Y por último, y lo más importante de todo, no es que le da una herramienta a un gobierno o a una administración para incrementar sus gastos, sino, esto lo más importante es, le ofrece a la provincia del Chubut para nueva erradicación de industrias, de eslabonamientos productivos, de desarrollos tecnológicos, de bienes y servicios, que actualmente no se hacen en la provincia del Chubut o que vienen a dar otro eslabón en el desarrollo productivo. Por ejemplo, nosotros exportamos pescado, mariscos y demás, pero no tenemos enlatadoras o fábricas procesadoras a escala, de blister, o digamos, todos los elabonamientos productivos posteriores a la etapa de extracción o de pesca del maíz. Si una industria se radica en la provincia del Chubut para hacer este enlatado o este procesamiento, en la etapa de inversión tiene que gastar y pagar impuestos, IVA, ganancia mínima presunta, impuesto a la todos los ganancia y demás impuestos cuestiones, relacionados. en la etapa de inversión, o sea, no sacó una lata, no vendió nada y ya en la etapa de inversión está pagando impuestos. El Estado Nacional se lleva de esa inversión casi un 35%. Entonces, el Estado Nacional desiste de cobrar en la etapa de inversión, pero empieza a cobrar en la etapa de venta, de producción de este tipo de industria. Entonces, es una ecuación de suma cero para el Estado Nacional, porque hoy si no se radica ninguna empresa o no invierte o no hunde fierros, como dicen en la actividad, no recauda nada, y si lo hace, no recauda nada en esa etapa, pero después tiene un flujo de impuestos, de seguridad social, de generación de empleo y un montón de beneficios el Estado Nacional. Entonces es un círculo virtuoso que se le ofrece el Estado Nacional para repagar parte de esa deuda histórica o la parte más importante de esa deuda histórica. Y con eso finalizaría las tres herramientas que se le ofrece al Estado Nacional para reconocer esta solidaridad y teniendo en cuenta solamente la coparticipación. A lo largo de la historia, la provincia de Chubut ha otorgado otros beneficios al Estado Nacional que, si querés, lo podemos charlar. Bien. Desde el punto de vista legislativo, ¿te parece un paso adelante lo que ocurrió en la sesión de ayer, que por lo menos los 5 diputados de Chubut propusieron el tratamiento sobre tablas del proyecto y que esto pueda dar una perspectiva de que esto avance en el futuro cercano? Como ciudadano, mi motivación a esto siempre fue dejar de pasar el diagnóstico y empezar a ofrecer herramientas o volcar lo que creo que se podría hacer y teniendo en cuenta no solo la realidad de la provincia del Chubut, sino la realidad del Estado Nacional. O sea, el Estado Nacional tuvo una prepandemia, que fue la crisis del 2017 al 2019, y nos pegó muy fuerte la pandemia, extremadamente fuerte. Entonces, las cuentas públicas están bastante mal, aunque ahora podemos ver cierta recuperación económica y algunos indicadores. Algunos lo motivó en su momento, cuando hicimos la presentación, no estuvieron presentes ni Mena, ni Torres, ni Igón, ni Estela Hernández, no estuvieron ni presentes, ni siquiera vieron virtualmente la presentación. Algunos hicieron una casetilla oponiéndose antes de que se termine de exponer sobre la normativa, como Mena, pero después se dieron cuenta que desaprovechar políticamente esto en un momento de campaña no era que nosotros estábamos haciendo campaña, sino que ellos podían aprovechar a hacer campaña con esto. Lo bueno, y mi mirada objetiva es,
Bueno, los 5 estuvieron de acuerdo con esto, pero el tratamiento de una norma de este estilo no debería ser rehén de acorralar al oficialismo o a la oposición de ninguna manera, digamos, ¿no? El tratamiento ya era nulo, presentarlo sobre tabla. Para que la gente entienda, presentarlo sobre tabla, o sea, el apartamento de reglamento se necesitaban 2/3 de los presentes, ¿no? Por más que se quiera vender de que solamente Torres y Mena motivaron el proyecto este, no fue así, el proyecto es de la diputada Rosa Muñoz, y ellos lo que hicieron es intentar que esa parte del reglamento para incorporarlo y tratarlo sobre tablas, que implica que los diputados que iban a levantar la mano posterior a ver si lo aprobaban o no lo aprobaban, no lo habían leído, no se había estudiado, todos estos beneficios que yo relato y que cuantifico para el Estado Nacional, de la manera de cómo repagar, el Estado Nacional lo debe presupuestar, se debe ser tratado en comisión, se debe hacer en consulta a otras comisiones y demás cuestiones. Sin hacer eso es muy difícil que se apruebe una norma. Y ayer la votación estuvo a 47 votos, o sea, no es que estuvo a pocos votos de ser aprobado el apartamento, estuvo a 47 votos, y muchos de los votos que se opusieron y de los ausentes eran de Juntos por el Cambio, no es que había unanimidad de los diputados de Cambiemos para apoyar este reclamo y una renovada mirada al federalismo argentino, como para mí como concesión política no la tienen, pero para aprovecharlo políticamente expresan esto. Entonces era muy difícil que se apruebe, no había manera. Quizás políticamente, haciendo gacetillas, pueden creer, porque alguna gente piensa que esta norma la creó, la pensó, la desarrolló Menas y Torres, y la verdad que no fue así, pero bueno, como se titulan esas cuestiones, eh, algunos pueden creerlo. Esperemos que el día de mañana, cuando se trate en comisión, cuando los diputados la comprendan, cuando el Estado Nacional se entere de cuáles son las herramientas que los favorecen para reconocer esto, los diputados en su totalidad levanten la mano y reparen un daño que si cualquier persona lo analiza 2 minutos o se toma el tiempo de analizar los números, no solo de coparticipación, sino de la historia, se da cuenta de que la provincia del Chubut no puede esperar, y no es una cuestión de las administraciones que tuvo, porque le recuerdo a los radicales, desde la sanción de la ley de coparticipación que nos perjudica, perdón, desde el año 88 para acá, los déficits fiscales fueron la constante en la provincia del Chubut. Solamente pocos años hubieron superávit fiscal y muy pocos años, por ejemplo, Maestro tuvo 8 años consecutivos de déficit fiscal. Tiene el récord de déficit fiscal más grande de la historia de cualquier provincia del planeta, me parece, porque es 42,9% de déficit fiscal. Es un déficit fiscal inaudito en el año 1993. Tiene los segundo y tercer déficit más importantes de la historia de Chubut. Después solamente la devaluación del 2001 nos mejoró la ecuación de ingresos y empezamos a tener algunos superávit, pero esos superávit corresponden más que nada a nuestra actividad, a nuestro crecimiento económico y las regalías petroleras, que a los recursos de origen nacional, que son la coparticipación. Bien. Finalmente, Daniel, con una mano en el corazón, ¿crees que el proyecto puede llegar a ver la luz en algún momento, o siendo Chubut una provincia con tan poco peso electoral en el escenario nacional? Como ciudadano te lo digo porque mi acercamiento, yo no soy funcionario de gobierno, colaboro con Rosa Muñoz, pero no soy asesor en la Cámara. Eh, Creería que instalarlo para mí y lograr que, ayer escuchaba el debate, ¿no? Ahí en la Universidad de Comodoro, y que algunos diputados del Frente de Izquierda o del PIC tomen los datos publicados, digamos, y lo hagan propios y hablen de el ranking de aporte al producto y demás cuestiones, a mí ya me satisface. O sea, intento elevar la discusión política con datos y con fundamento en el primer plano. En el segundo plano es, si vos me decís solamente sobre la norma, yo apostaría a que sí, en algún momento debe ser tratado legislativamente, quizás no tengamos el peso electoral, pero creo que se pueden aunar
esfuerzos para lograr un acuerdo. También existe la etapa del convencimiento del gobierno nacional, porque si Macri por decreto le pudo dar la coparticipación, multiplicar por 3 a la Ciudad de Buenos Aires, Alberto por decreto inicialmente le quitó a la Ciudad de Buenos Aires, se la dio a la provincia de Buenos Aires, después lo refrendó por ley, ¿no? Pero se lo dio por decreto, bien lo podría hacer por decreto. Y de última, la provincia del Chubut tiene la instancia judicial, que es, como tiene un trato y muchos antecedentes de trato inequitativo, podría lograr. Es el peor camino, porque la Corte Suprema es lo más lento del planeta en cuanto a expedirse con estos temas, pero es el tercer plano que se puede hacer y los fundamentos están todos en la ley. La ley toma todos los fundamentos de las reparaciones que se le dio a la provincia de Buenos Aires, incluso el decreto del 2016 que le multiplicó la coparticipación a Cava, los hace propios porque la provincia del Chubut sufre hoy peores consecuencias que esos distritos. Queda muy claro. Daniel, gracias por este contacto y bueno, mantenemos la comunicación a ver la evolución de este proyecto que compartimos en el espíritu, en la necesidad de la reparación para la provincia y porque sabemos también de esta larga postergación a la hora de los repartos de los recursos. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Raúl, te mando un abrazo grande y hasta cualquier momento. Hemos dialogado con Daniel Enes, consultor, asesor financiero. Será hasta una próxima oportunidad en este encuentro para el canal digital de ADN Sur. Muchas gracias.